Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu clase de gramática. Claro que sí. Tengan todos ustedes muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de las categorías gramaticales variables. Y en esta oportunidad hablaremos sobre una palabra que nos va a servir o nos sirve para poder reemplazar al nombre o sustantivo. Estamos hablando efectivamente del pronombre. Hablaremos también sobre el pronombre personal y su clasificación. Hay que recordar que la palabra pronombre proviene del latín pronomen, formado este por el prefijo pro, que significa delante, a la vista o en lugar de, y de onoma, término que ya conocemos muy bien, que significa nombre. Por lo tanto, el pronombre es aquella palabra, según la etimología, que va delante, a la vista o en lugar del nombre. Para poder conocer un poco más sobre su concepto, tocaremos los aspectos semánticos, morfológicos, sintácticos y lexicológicos. Pero diremos de manera general que el pronombre, son palabras que van a sustituir al nombre o sustantivo, con el único objetivo de evitar su repetición o redundancia dentro de un enunciado. En este caso, el pronombre señala o va a representar a las personas u objetos o hechos que son conocidos tanto por el que habla como por el que escribe. Entonces, sin más que decir, empezamos con el estudio de los pronombres. En este caso, el estudio del criterio semántico. Vamos a escoger aquí el puntero láser y vamos a empezar pues con el estudio. Según el criterio semántico, los pronombres son palabras que se caracterizan por tener, dice, un significado ocasional. Por lo tanto, los pronombres no presentan un significado preciso, sino un significado ocasional. Esto es dependiendo del contexto en el cual se presente. ¿Ok? Y este puede variar, ya que puede referirse a distintos seres u objetos dependiendo, vuelvo a repetir, de la circunstancia. Comenzaremos con el primer ejemplo y dice: yo escribí esa carta. En este caso si yo como el emisor lo pronuncio, estaría reemplazando a mi nombre, a William, ¿no? Pero también yo podría ser un profesor, podría ser un alumno, podría ser María, etcétera. Ella canta. Ella podría ser mi hermana, podría ser mi madre, podría ser tu prima, una tía, podría ser Diana, la vecina de la esquina, etcétera. Las encontré ayer. ¿Qué cosa? Podría ser las llaves, las zapatillas o las medias. Hay que tomar en cuenta que las está en función de pronombre personal. Y vamos a descubrir más adelante por qué es un pronombre y no un artículo determinante. Esa irá conmigo. Esa en función o en relación a una persona, ¿sí? A una persona del sexo femenino, y que a la vez de reemplazarla está señalando una distancia en relación a ella, ¿no? Ahora, esa puede ser una amiga, una colega. Y finalmente, la tuya es más hermosa, donde tuya, ¿sí? No solamente está reemplazando pues a un objeto, sino a la vez está señalando idea de pertenencia, que podría ser tu casa, tu moto o cualquier otro objeto. Como te habrás dado cuenta, los pronombres están adquiriendo un significado dependiendo del contexto o situación en las que las hemos planteado en estas oraciones. Según el criterio morfológico, ¿sí? Hemos dicho que todo pronombre es una persona variable, pues presenta básicamente tres accidentes gramaticales. Básicamente presenta persona, ¿sí? La persona que sería el ser, ¿sí? El ser, la persona, el ser, o de quien se habla, en este caso representada por las tres personas gramaticales.
Primera, quien habla o escribe. Segunda, quien escucha o lee. Y tercera, quien observa a las tres anteriores, ¿no? En este caso, la primera persona representada con el pronombre yo, tomando en cuenta a los pronombres personales, ¿sí? Yo lancé un trompo. Entonces vamos a tomar aquí el resaltador y aquí está el pronombre yo lancé un trompo. Primera persona, en este caso quien habla o escribe. Segunda persona, tú o usted, ¿sí? Que sería el receptor. Tú hablaste con tu padre. Y la tercera persona, quien observa las dos anteriores, que podría ser él o ella. Entonces, podemos darnos cuenta que el pronombre no solamente presenta persona, también presenta género. Básicamente para la tercera persona, él o ella. Pues tanto para la primera como para la segunda no es así. Puede representar tanto para masculino como para femenino, yo o tú. Ahora bien, todos los pronombres personales presentan también morfemas flexivos de número, en este caso singular y plural. Y como dijimos hace un momento, algunos también presentan morfemas de género. Por ejemplo, nosotros iremos de paseo hoy. ¿Quiénes? Incluyendo la primera persona, en este caso, ¿quién habla? William, o sea, yo, más otro grupo de personas. Nosotros. Entonces, estamos hablando de primera persona en plural. En cambio, dice, compré un regalo para ella. Aquí nos estamos refiriendo a la tercera persona, pero en este caso en género femenino. Entonces, para poder encerrar un poco más el tema de los pronombres personales y sus accidentes gramaticales, estos son género, ¿sí? Básicamente para la tercera persona tanto en singular como en plural, número y sobre todo persona gramatical. Primera, segunda, tercera. Ahora bien, hablemos sobre las funciones que desempeñan los pronombres. Si sabemos muy bien, según el concepto que hemos manejado desde un principio, que el pronombre es la palabra, que reemplaza al nombre o sustantivo, por lo tanto, este cumplirá todas las funciones, ¿sí? Todas las funciones del mismo, o sea, todas las funciones del sustantivo. Por lo tanto, un pronombre puede funcionar como núcleo del sujeto, aquí, la pantalla por favor, yo escribí esa carta. Si hacemos el procedimiento de siempre, diremos que escribí es el verbo, le colocamos núcleo de predicado y preguntamos, ¿quién escribió esa carta? Sujeto, yo. Y al ser el único elemento, este funcionará como núcleo del sujeto. También dice que puede cumplir las funciones de objeto directo y objeto indirecto. Hay que recordar que el objeto directo es la palabra en quien recae la acción del verbo. Y este se puede reemplazar por los pronombres lo, los y las. En el ejemplo dice, las encontré ayer. Encontré sería el verbo, núcleo del predicado. ¿Quién las encontró ayer? Yo, sujeto tácito. Yo. Las encontré. ¿Qué cosa? Las llaves. Entonces, ¿qué encontré? Las llaves, objeto directo. Las llaves, como es femenino plural, lo reemplazaré por un pronombre también femenino plural. En este caso, las. Y como ya sabemos, hay que recordar el tema, hay que anteponerlo al verbo. Las encontré ayer, donde las estará en función de pronombre y este cumplirá efectivamente la función de objeto directo. Ahora bien, también dice que pueden cumplir las funciones de objetos indirectos, ¿no? Hay que recordar que el objeto indirecto es la persona quien recibe el daño o beneficio de la acción y se puede reemplazar por los pronombres le y les. Le para singular y les para plural. Por ejemplo, les dije la verdad. Donde dije es el verbo. ¿Quién les dijo la verdad? Yo. Sujeto tácito. ¿Ok? Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Qué les dije? La verdad. Objeto directo. ¿A quién? A ellos. A ellos, que sería quien recibe el daño o beneficio, está representado por el pronombre
les, cuya función será la de ser objeto indirecto. Y también el pronombre puede cumplir las funciones de complemento circunstancial, puede cumplir las funciones de predicativo, las de agente también. ¿Sí? Hablemos ahora sobre los pronombres personales. ¿Sí? Podemos definir a los pronombres personales como aquellas palabras que van a representar o reemplazar a las tres personas gramaticales dentro de un enunciado. Primera, segunda y tercera, representados por yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos o ellas. Los pronombres personales van a variar para expresar accidentes de persona, género y número. Pero además representan distintas formas según la función que realicen estos dentro de un enunciado. Las formas de los pronombres personales son: hay que considerar aquí tanto singular como plural, singular como plural, y las tres personas gramaticales, tanto, vuelvo a repetir, en singular como en plural. Ahora bien, los pronombres personales podemos clasificarlos en dos grupos. Ya es un tema que hemos visto anteriormente. Hay algunos pronombres que funcionan como núcleos del sujeto, ¿sí? A estos pronombres que funcionan como núcleo del sujeto se les llaman pronombres subjetivos, ¿sí? ¿Qué son los pronombres subjetivos? Son aquellos que cumplirán las funciones de núcleos del sujeto. ¿Cuáles son? Yo, tú, usted, él, ella, ello, nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas. Y por otra parte, tendemos a los pronombres llamados objetivos. Aquí están. Los pronombres objetivos son aquellos que nunca van a ser núcleos del sujeto y que por lo tanto van a cumplir las funciones de objetos tanto directos como indirectos. ¿Ok? ¿Cuáles son esos pronombres objetivos? Son los siguientes: nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas, nos, se, los, las, les, se, sí, consigo. Entonces, este es el inventario de todos los pronombres personales que existen en el castellano, específicamente en nuestro castellano, aquí en el Perú. ¿Ok? Las funciones de los pronombres personales, en primer lugar, algunos pueden ser, ya lo dije hace un momento, núcleos del sujeto, ¿no? Los demás pronombres van a funcionar como objeto directo, indirecto o como circunstanciales. Entonces, en esta primera parte vamos a tener a los pronombres de aquí, a los llamados subjetivos, cuya función será la de núcleos del sujeto. Veamos. Usted vende rifas. Vende es el verbo. ¿Quién vende rifas? Usted. Usted como pronombre, y en este caso cumplirá la función de núcleo del sujeto. Y es un pronombre subjetivo. Nosotros leeremos. El verbo es leeremos. ¿Quiénes leeremos? Nosotros. Y también está cumpliendo la función de pronombre subjetivo. ¿Por qué? Porque será núcleo del sujeto. En cambio, este otro grupo, ¿sí?, se llaman objetivos, su mismo nombre lo dice, porque cumplirán las funciones de tanto objeto directo como objetos indirectos. Ahora bien, siempre como objetos directos. Los, las. Juan le escribió. Escribió es el verbo. ¿Quién le escribió? Juan. ¿Qué escribió? La carta. La carta está siendo reemplazada por el pronombre la. Este cumplirá las funciones de objeto directo porque será la palabra en quien recae directamente la acción del verbo. Ahora bien, siempre serán objetos indirectos, como ya hemos dicho hace un momento, le y les. Juan les escribió una carta.
Escribió es el verbo, núcleo del predicado. ¿Quién les escribió una carta? Juan, sujeto. ¿Qué escribió Juan? Una carta, objeto directo. ¿Para quién escribió una carta Juan? Para ellos. Para ellos está siendo reemplazado por les. Este cumplirá las funciones de objeto indirecto. Bien, en esta parte hablaremos sobre los pronombres enclíticos, ¿sí? En, dentro, clítico, ciclo, alrededor. En este caso estamos hablando de pronombres personales que se van a unir específicamente a un verbo para formar con él una nueva palabra. Entonces tenemos las llevas, donde las será el pronombre. ¿A quiénes? A ellas, ¿no? La será a ellas, ¿no? Pero también yo, tomando este pronombre que se llama a propósito proclítico, lo voy a unir al verbo, ¿sí? Y voy a construir una nueva palabra. Llévalas. ¿A quiénes? A ellas, efectivamente. Donde las seguirá siendo un pronombre, pero en este caso será un pronombre enclítico porque estará junto a un verbo formando una nueva palabra. Y por lo tanto, a esta nueva palabra se le aplicará la regla general de acentuación, ¿no? Si llevas, no lleva tilde, pero llévalas, sí. Por lo tanto, aplicaremos la tilde en esta palabra proparoxítona. Nos ayudas siempre, nos ayudas siempre. Yo voy a construir con este pronombre enclítico una nueva palabra. Ayúdanos. Donde nos seguirá siendo un pronombre, ¿sí? Que se ha unido a un verbo para formar una nueva palabra. Ayúdanos. ¿A quiénes? A nosotros. A nosotros. Estos pronombres desempeñarán generalmente las funciones de objeto directo o también de objeto indirecto, como ya hemos visto anteriormente, ¿no? Lee tu libro. ¿Qué lee tu libro? Este tu libro lo reemplazo por un pronombre, lo. Y en vez de decir lo lee, lo voy a unir al verbo, léelo. ¿Qué cosa? Tu libro, donde lo será tu libro. Igualmente pasa con trae frutas para ellos. ¿Con qué pronombre recuerdan que reemplazábamos los objetos indirectos? Con le o les. Entonces, tomamos les y diré trae les frutas. ¿A quiénes? A ellos. Es lo mismo. Simplemente lo que estamos haciendo es, claro, estamos simplificando, estamos tratando de abreviar un enunciado, ¿sí? Tal vez para que pueda sonar mejor o nos puedan entender mucho mejor, dependiendo de que si manejamos nosotros, ¿sí? Las normativas, ¿ok? Si es que manejamos nosotros las normativas, no vamos a tener ningún problema en reconocer o entender claramente qué es lo que se nos está diciendo, ¿ok? Cuando dicen, por ejemplo, ayúdanos, alguien grita ayúdanos, está pidiendo ayuda para ellos, ¿no? Ayúdanos, ¿a quiénes? A nosotros, ¿no? O cuando dicen, por ejemplo, duérmete, duerme, ¿quién? Tú, segunda persona. Ese tú está representado por el pronombre te, como enclítico del verbo para formar una nueva palabra. El tema del pronombre es un tema bastante amplio y muy interesante, ¿sí? Para lo que significa el estudio de las referencias, ¿sí? Como palabra es el principal referente que existe en el castellano porque lo utilizamos para poder reemplazar nombres generalmente dentro de nuestros diálogos, ¿sí? O dentro de nuestros textos que construimos tal vez diariamente. Y nos van a ayudar a que se nos pueda entender mucho mejor y sobre todo a evitar los fenómenos lingüísticos como la llamada redundancia o tal vez la cacofonía.
Conmigo será hasta la próxima semana. No se olviden de revisar los documentos que están a la mano para ustedes en la plataforma del Vanguard Room. Muchas gracias por su atención. Hasta el día lunes. Bye bye chicos. Nos vemos.